Hola, hoy empezamos con un nuevo vídeo y yo quiero hablarte sobre la exigencia y sobre la búsqueda de perfección, ¿no? Que a veces, voy a hablarte sobre mí sobre todo de hoy, muchas veces no somos conscientes de esa exigencia tan grande que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre nos comparamos con personas que son más guapas, con personas que son más ordenadas, con personas que son más organizadas, con personas que cocinan muchísimo mejor. Es decir, siempre vas a buscar, bueno, o la vida te va a poner personas y situaciones donde realmente tú siempre seas menos, ¿sí? Es que tú nunca vas suficiente arreglada, entonces te va a traer mujeres súper arregladas porque es como a ti te gustaría ir, o tu casa siempre va a ser un desastre frente a otras, o tú vas a preparar un trabajo y el tuyo siempre va a parecer una patata al lado del otro. Esa sensación interna de que lo tuyo nunca es suficiente, ¿no? Es como, ¿por qué lo mío siempre parece una mierda, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de perfección, pues como he compartido un reel hoy, pues puedes llegar a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque para el ego no hay fin, ¿sí? En estos casos lo que debemos hacer es buscar qué creencias cargo. Yo, por ejemplo, creía que no era perfecta. Mi creencia es, no eres perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que por más que hiciera, para mí nunca era perfecta. Entonces, hacía y para mí nunca llegaba a esa perfección. ¿Por qué? Porque yo creo que no soy perfecta, ¿no? Entonces, estás en un punto que no tiene salida porque tú misma te vas a autodestruir porque no hay fin. ¿No? Entonces, si nos juntamos persona muy controladora con persona súper exigente y perfeccionista, es súper agotador. Es muy agotador porque quieres buscar esa perfección en todos los ámbitos de tu vida. Estás buscando constantemente como una perfección que quizá nunca llegue. ¿Por qué? Porque en tu mente idealizas algo, que es lo que me pasaba a mí, yo idealizaba algo y como no era como eso, es una patata, vaya mierda hecho, esto no sirve. Y nunca valoraba lo que hacía, nunca valoraba mi trabajo, nunca podía realmente ni disfrutar de eso que había hecho y sobre todo no valorarlo, ¿no? Es como, no sirve para nada, ¿no? Y entonces, claro, se genera una frustración muy grande, porque hay una búsqueda constante de esa perfección y nunca llega eso que tanto anhelas. ¿Por qué? Porque es imposible, porque estás luchando contra ti misma, ¿no? Entonces, en mi caso, mi herida principal es abandono, ¿no? Y no, la persona que tiene injusticia como su herida principal normalmente no puede sentir, no enferma casi nunca, es muy difícil que enferme porque hay mucha rigidez, hay mucha frialdad. En cambio, mi herida pues es más de abandono, más de victimismo y va muy unida siempre a la enfermedad, ¿no? Y ese era mi caso. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que en mi caso yo buscaba la perfección y buscaba ese como trabajar mucho de la herida de injusticia, porque la herida de injusticia es como siempre estás trabajando mucho, mucho, no puedes parar, ¿no? Y hay una desconexión muy grande de lo que realmente es real, de lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, claro, para tu ego nunca va a ser suficiente eso que haces, ¿no? Y siempre te vas... Y lo que hacía era machacarme, es que has hecho poco, te has esforzado, te tenías que haber esforzado más, la otra persona lo ha hecho mejor, como siempre todo era negativo hacia mí. Entonces, si tú vives criticándote como me pasaba a mí antes, no va a haber peor enemigo que tú misma, porque tú misma te estás todo el día diciéndote cosas feas por no conseguir esos objetivos desde el ego, ¿no? Entonces, bajar de un pedestal esos objetivos que tiene el ego y empezar a ver esos objetivos realistas, es como que va a cambiar la perspectiva de muchas cosas, porque yo te invito a que te salgas de esa escena y veas como si alguien hubiera hecho eso que no eres tú. Y es muy posible que te des cuenta que digas, wow, vaya pedazo de trabajo ha hecho esa chica. Pero vuelves a tu papel y es como, vaya mierda, tenía que esforzarme más. ¿No? Es como, cambia cuando lo hace otra persona. ¿Por qué? Porque son las creencias que cargas, ¿no? Entonces, si las creencias que cargas son de que tú nunca eres suficiente, hay que quitar esas creencias, ¿no? Y hay que... Y sobre todo, como cambiar la perspectiva de qué es lo que tú realmente quieres hacer, lo que realmente está en coherencia contigo. Porque siempre hay una parte de ti que te dice, no, ya está, ¿no? Es como, ya está, aquí es. Pero después la realidad es que empiezas a exigirte y no puedes salir de ahí. ¿Por qué? Porque el ego empieza a nombrarte todas esas cosas
que te llevan a la desvalorización, al que nunca eres suficiente, ¿no? ¿Y qué sucede? Que si eres madre, pues esto pues lo vas a transmitir a tus hijos, porque es algo que va en ti, esa exigencia, tus hijos la van a tomar de ti, ¿no? Entonces, claro, sobre todo con la mayor, con la pequeña, ¿no? Con la mayor me pasó mucho más que hacía cosas que eran como muy extraordinarias para ser una niña tan pequeña. Y no es que no sea inteligente, que es muy inteligente, pero la gente se quedaba sorprendida. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día con ella, yo estaba todo el rato enseñándole cosas, yo quería que ella fuera perfecta. Entonces, obtenía esa validación a través de mí, de mi hija. O sea, yo sentía, mi ego sentía que eso que le decía a mi hija era para mí. Y es así de patético, ¿no? Porque entonces no estamos dejando ser a esa niña, no estaba dejando ser a mi hija lo que ella quería ser, sino que tenía que ser lo que yo necesitaba para obtener esa validación de los demás, ser esa niña perfecta, ¿no? Entonces cuando yo pude ver y descubrir, fue como un empezar a soltar y un permitirle a mi hija que dejara, que no tenía que hacer todo eso, ¿no? Ha sido un aprendizaje para ella y para mí, porque ella había aprendido a obtener mi amor a través de ahí y yo había aprendido a obtener esa valoración de los demás a través de mi hija, ¿no? Es decir, yo no me siento suficiente, pero mi hija mira cómo es y mira todo lo que hace y mira lo que tal, ¿no? Entonces realmente cuando puedes empezar a verte a través de la herida, hay como un cambio. Entonces todo lo que tú sanes en ti, tus hijos lo van a experimentar. ¿Por qué? Porque tú lo vas a poder ver en ellos. Porque si tú hay algo que no te permites y de repente empiezas a permitírtelo, vas a permitir que ellos también puedan darse ese espacio, puedan permitirse dejar de hacer eso, ¿no? Pero si tú no te lo permites, ellos tampoco lo van a hacer. O si, por ejemplo, tus hijos se frustran mucho, esa frustración es tu frustración, ¿no? Pues entonces te enfadas con ellos porque se frustran por una tontería. Claro, es tontería a tus ojos de adulta, pero a sus ojos de niño es algo muy importante, ¿sí? Entonces, poder empezar a avanzar en tu herida, sobre todo si es la injusticia, vas a ver cómo tus hijos aflojan. ¿Por qué? Porque tú vas a aflojar. Entonces, por eso digo que el cambio siempre empieza en nosotras y cuando empezamos nosotras, permitimos a nuestros hijos que hagan ese cambio también. Y realmente empezar a soltar y aflojar esa búsqueda de perfección, esa lucha interna constante contigo mismo, esa guerra interna contigo mismo, ese machaque psicológico contigo mismo constante, te cambia la vida. Porque ya no estás en lucha contigo, dejas de estar en lucha contigo. Obvio que vendrán otras luchas externas para que te sigas viendo, ¿eh? Pero cuando tú empiezas a cambiar cosas en ti, tu mundo externo va a cambiar, ¿sí? Porque todo lo que recibes de los demás, te lo estás haciendo tú misma. Entonces, realmente es importante que cambies tú para que los demás cambien y la vida deje de traerte esas situaciones, ¿sí? Creo que no me dejo así nada importante. Te invito a que trabajes la herida de injusticia porque esa exigencia, la exigencia y la búsqueda de perfección te lleva a la autodestrucción. Esto no quiere decir que esté mal exigirte, que esté mal querer hacer las cosas bien, al contrario, es una virtud. Pero cuidado cuando lo hacemos desde este lado, cuando lo hacemos desde el creer que no merecemos nada, el creer que no valemos nada, el creer que somos una mierda, desde la desvalorización. Cuando es desde ahí, nos lleva a la autodestrucción. Cuando tú te amas a ti misma y tienes esa perseverancia y buscas que eso salga bien, no hay sacrificio, no lo vives desde el sacrificio y desde el agotamiento, porque es algo que sale de forma natural. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere superarse, quiere aprender, quiere sentirse bien consigo mismo, ¿no? Entonces, eso que a priori son virtudes, ¿no? El poder exigirte y yo qué sé, para prepararte un examen, para sacar cualquier cosa, ¿no? Esa disciplina, esa búsqueda de perfección, pues puede ser o positiva o puede ser negativa porque te lleva al pozo, ¿no? Porque es muy común que haya esa exigencia y esa búsqueda de perfección, pero que después no haya resultados. Que la sensación interna siempre sea de frustración y de abatimiento. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que hay dentro. Cuando tú usas la exigencia y la perfección desde el amor por ti misma, desde la confianza en ti misma, desde la seguridad en ti misma, todo lo que salga va a ser positivo, ¿sí? Esa es la diferencia. 1.000.000 de gracias por ver el vídeo hasta el final y te deseo un feliz día. Un besito.